Gloria a Dios. Siempre digo eso de bendiga a su hermano que tiene cerca porque afuera nos maldicen, ¿verdad? Afuera el tráfico, los tipos de ocupaciones, todo es cargado, todo es ofensivo, ¿verdad? Pero un Dios le bendiga de un hermano, limpia todo eso, ¿verdad? Porque es en el nombre del Señor que lo hacemos. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 2, versos del 1 al 12. Es una porción conocida, subtitulada en las Biblias, en algunas Biblias Reina Valera, como las bodas de Caná. Dice la palabra del Señor en la segunda epístola, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Que el Señor añada bendición a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El tema para esta noche es: el Señor Jesús solo hace cosas buenas. Amén. El Señor Jesús solo hace cosas buenas. Como leíamos en los primeros versos, en Caná de Galilea fueron invitados a la boda, y ya en la boda se dio un evento inesperado. Se acabó el vino. Esa es la ocasión, lo que movió a este milagro del Señor. Le dijo en el verso 3, la madre del Señor Jesús, María, dijo: no tienen vino. Se acabó el vino. Faltando el vino, dice también ahí en ese verso. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Cuando pienso en esto, pienso también que nosotros en este mundo, por mucha planeación que nosotros hagamos de nuestras vidas, de nuestras tareas, de nuestras actividades, aun cuando creamos haberlo organizado todo bien,
y aun cuando nosotros cubramos en abundancia con nuestros recursos, siempre va a haber un momento en que nos va a faltar algo. Y al faltar algo, para aquellos que somos creyentes, somos cristianos, el faltar algo debe ser motivo, razón suficiente para buscar al Señor de inmediato. Ese es nuestro diseño. Aunque hemos aprendido también que para que no falte debemos de planear tomando en cuenta al Señor, para que el Señor sea quien nos diga si estamos bien o no en nuestra planeación. Pero en particular en este caso vimos que se acaba el vino y se presenta una necesidad. Y nosotros debemos de estar claros que siempre van a haber necesidades en nuestra naturaleza, siempre van a haber necesidades. Y en medio de esas necesidades, pues la búsqueda del Señor, tal como lo hace María, es la mejor opción para nosotros. No es la única porque en nuestra naturaleza a veces no tomamos en cuenta a Dios, pero debería ser nuestra mejor opción buscar al Señor para todo. Vemos que María se acerca al Señor en ese mismo verso 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Cuando nosotros buscamos en oración al Señor Jesús, debemos de exponer en forma humilde, con humildad, nuestros casos o nuestras necesidades. Y esperar nosotros a que Él actúe, que Él haga como Él quiere. El Señor le da una respuesta y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto lo hemos explicado en muchas veces cuando se ha compartido esta porción, que la traducción al español y especialmente al español contemporáneo nuestro puede parecer un poco pesadito, pero no es así. Eso es claro y yo sé que estamos hablando con pueblo de Dios, ¿verdad? Sino que es una forma de responder muy respetuosa para con su madre, el Señor, pero hablando de tiempos especiales, los tiempos de Dios, ¿verdad? A eso se refiere. En su momento o en su hora que iba a llegar, Él iba a actuar. A Él sabía que le correspondía actuar. Y debemos de entender también que la tardanza del Señor no significa una negación. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y que Él se tarde, que no veamos en el momento inmediato la respuesta de parte de Dios a nuestra oración no debe ser más que una lección para nuestras vidas. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esto? Bueno, lo que aprendemos es que Él es soberano. Amén. Él es soberano. Y Él tiene una soberana voluntad, así como es también soberana su misericordia. Cuando tenemos una necesidad, definitivamente que nosotros queremos que de inmediato se vuelva apremiante y que de inmediato haya una respuesta. Pero nosotros desconocemos, más allá de lo que podemos palpar, de lo que podemos sentir, de lo que podemos apreciar, hay una limitante enorme por nuestra naturaleza como seres humanos, hombres y mujeres tenemos una limitante. Si somos movidos en fe a creer que Dios puede solucionar, pero dentro de nosotros comienza ese conflicto de ya le pedí al Señor, queremos la respuesta ya, pero el tiempo de Dios, lo vuelvo a repetir, es soberano. Él determina cuándo. El Señor Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verso 5, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Fíjese, María no se pone a contestar la
pregunta que hace el Señor: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y tampoco trata de que le explique qué es esto de que aún no ha venido mi hora. No se pone a contestar. Nosotros creo que somos más literales. En el español somos más literales y trataríamos de volver a interrogar al Señor cuando Él nos ha hecho un cuestionamiento. O trataríamos de refutar la forma de responder, la afirmación, la negación o la pregunta que nos hiciesen. Nosotros buscaríamos de esa misma respuesta. Pero les decía que cuando nosotros hablamos en oración con el Señor Jesús, debemos de exponer con humildad nosotros, con humildad, nuestro caso delante de Él. Y debemos de esperar que Él haga como Él quiere. Eso es fundamental para nosotros. Porque eso quita un peso en nosotros que es la ansiedad. La ansiedad de recibir, la ansiedad de respuesta, la ansiedad de la ejecución de lo que nosotros queremos o necesitamos. Lo que pasa que en nuestra naturaleza no estamos preparados para que nos digan no. Entonces, cuando nosotros pedimos, a veces se los digo a los servidores, me dicen: me da permiso para ausentarme, para tal cosa, para salir. Yo le digo: no me diga, deme permiso, dígame, infórmeme, ¿verdad? Porque si me pide permiso, me está dando el derecho a que yo le diga: no le doy permiso. Y yo sé que no lo va a hacer, porque ya tiene planeado muchas cosas. Y entonces se vuelve incómodo que yo le dijere no. Pero al pedirme permiso me da esa opción de decir no. Me da la opción de que yo pueda como líder decir no. Entonces vemos que la naturaleza misma de nosotros no está preparada para recibir no. Cuando un hijo se acerca a un padre y ya lleva su plan preparado, le dice: ¿me das permiso de hacer tal cosa? Él ya tiene todo planeado y si la respuesta es no, entonces va a venir en el hijo una molestia, va a venir en el hijo un rechazo, o va a refutar o va a tratar de persuadir, cuando lo que debería ser vasto y suficiente es el no del padre, aun si el padre se reserva el derecho de dar una explicación. Pero no estamos educados para eso, no estamos preparados para eso. Entonces, al no estar preparados, entonces, en el caso de nosotros como creyentes, entonces es bien difícil que nosotros pidamos de esa manera. Pero la palabra nos enseña que si existe esa soberana voluntad del Señor, nosotros en la lección del aprendizaje es que nos podamos someter a su voluntad, como aprendió el Señor Jesús a estar bajo la voluntad del Padre, de su Padre. Estar bajo su voluntad significa estar bajo la dependencia total de lo que el Padre quiere, de lo que el Padre exige, de lo que el Padre manda. Entonces, hacer la voluntad del Padre es sobreponernos a nuestros propios deseos y a nuestra propia voluntad. ¿Qué hace eso? ¿Nos quita nuestra autonomía? No, sino que lo que hace es que, en el caso de Dios, que quiere solo cosas buenas para nosotros, Él sabe lo que nos conviene. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él sabe cuándo darnos o no darnos algo que nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Eso es importante para nosotros. Su momento o su hora, tal como lo dice, llega en el momento justo de parte de Dios. Nosotros no sabemos qué hacer, nosotros no sabemos cómo actuar, nos encontramos en una encrucijada contra la espada y la pared, en una situación aflictiva, en una situación difícil, en una toma de decisión. Tenemos que definir nosotros un futuro, el destino de algo de nosotros, y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, vamos a esperar el momento
de esa respuesta. Y la tardanza, que les decía, no es una negación, ¿verdad?, sino que muestra que es soberano para actuar Él bajo su voluntad en el momento justo. Hay un pasaje muy lindo que hace muchos años compartí y está siempre en el Evangelio según San Juan y me acompaña al capítulo número 4, más adelantito, ahí 2 capítulos más adelante, en el verso, vamos a leer del verso 46. Vino, dice el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, entendiendo que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Fíjese bien, el oficial del rey se da cuenta de que en la región de Galilea, en esta ciudad de Caná, Caná era una ciudad que estaba muy alto y Capernaum estaba a las orillas del mar de Galilea o lago de Galilea. Él vivía en esta región de Capernaum y se dio cuenta que Jesús andaba en Caná y subió y le pide al Señor Jesús cuando lo ve, cuando tiene la oportunidad de la audiencia con él, le dice: te pido que desciendas conmigo porque mi hijo está enfermo. Y el Señor Jesús, claro, Él es Dios y ve los corazones, no da una respuesta conforme a lo que nosotros pensamos se daría, hablarle acerca de si ya voy a ir o no voy a ir, sobre la invitación de ir a sanar a su hijo, sino que lo que le dice es: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Fíjese lo que dice. Entonces el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y volvemos a ver que no hay una contradicción en el pensamiento del necesitado, en este caso, del oficial. No se pone a refutar, como lo dije, a negar, a cuestionar las palabras del Señor Jesús, que están tocando un tema de fe, ¿verdad? Y la necesidad de señales y prodigios para creer. Eso le dice el Señor. Mas sin embargo, él, en una forma humilde y en una forma muy respetuosa con el Señor, insiste únicamente en la necesidad de él. Imagínense la preocupación de un padre capaz de sufrir cualquier cosa o de buscar de cualquier manera la ayuda para el caso cuando un hijo está gravemente enfermo. Entonces hay mucha preocupación de parte de este hombre, pero él lo que le dice es: Señor, fíjese qué precioso, le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Amén. No pone en duda lo que el Señor le está diciendo acerca de la fe de él, de creer.
o de ver señales, no lo pone en duda, sino que simplemente vuelve a hacer en esa rogativa, en esa oración pidiendo, lo único que él hace es exponer su necesidad. Y qué precioso sería que nosotros de esa forma actuáramos siempre, pidiendo, ¿verdad? De esa forma respetuosa hacia el Señor. Y el Señor, cuando le vuelve a insistir, cuando le vuelve a pedir que descienda hacia la ciudad de Capernaum para que su hijo no muera, el Señor le dice en ese verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó las palabras, fíjese bien, creyó. No refutó la afirmación del Señor de la falta de credibilidad o la falta de fe, sino que lo que hace es ahora, al volver a pedir, creer lo que el Señor Jesús le está diciendo, y tal fue su convicción al creerle que decidió marcharse de la presencia del Señor. De la presencia del Señor. Estaba a cierta distancia, yo traté de buscar la distancia, no la saqué, pero no podía llegar en el mismo día. Dice que es la hora 7 o séptima, eso ya era bien tarde. Entonces tuvo que haber dormido en Caná para después muy temprano salir para Capernaum. Sigue el pensamiento de fe expuesto acá. ¿Por qué? Porque él creyó únicamente que el Señor le dijo, tu hijo vive, ¿verdad? Le dijo, tu hijo vive. Pero no estaba viendo inmediato y no hay celular como ahora que podemos agarrar el celular y de verdad preguntar, salir de la, sino que confiar en el Señor. Y ese es bien fundamental para nosotros. Confiar, quedarse ahí, dormir, descansar. ¿Se ha fijado que cuando tenemos un problema no descansamos, no dormimos, pasamos en la noche rumiando el problema? En vez de rumiar la palabra de Dios, es decir, digerir, asimilar la palabra del Señor, lo que hacemos es que tenemos noches de insomnio, noches de sueño poco conciliatorio, porque estamos pendientes del problema que se ha planteado. Y este hombre, al creerle al Señor, descansó. ¿Por qué lo digo? Porque por el desarrollo, por el desenlace de esto. El día siguiente salió confiado, ya no volvió a decirle al Señor, Señor, ¿verdad que sanó? ¿Me puedo retirar? ¿Me puedo ir de la ciudad? ¿Me puedo ir del pueblo, Señor? ¿Verdad que lo que me dijiste es verdad? Y nosotros muchas veces en nuestra oración, ay Señor, pero ¿verdad que me estás oyendo? ¿Verdad que sí, Señor? ¿Me vas a conceder? O sea, pasó de ese señalamiento, digámoslo así, de parte de Dios, de decir que había poca fe y que estábamos buscando más milagros que otra cosa, o señales, o prodigios, a creer firmemente en que el Señor le dijo, tu hijo vive, y se retiró. Y el día siguiente, cuando este hombre iba acercándose ya a su casa, a su ciudad, los sirvientes salieron a encontrarlo y a contarle, a darle una buena nueva. Y la buena nueva era que su hijo está mejor. Tu hijo está mejor. Tu hijo vive. Esa fue la buena nueva que le dieron. Tu hijo vive, tal como el Señor le dijo, tu hijo vive. Esas fueron las palabras también de los sirvientes. Tu hijo vive. Y entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer. Mire qué precioso. A las 7 le dejó la fiebre. Y entonces el hombre, viendo su reloj, dijo, a esa hora estaba yo en intimidad con mi Señor, con el Señor Jesús, porque le llamó Jesús, mi Señor, le dijo Señor. Entonces, él se dio cuenta de que esa era la hora en que el Señor le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa.
la necesidad fue planteada y fue planteada en una oración diálogo, en la presencia del Señor. No tenemos nosotros la presencia del Señor física, así como estaba el Señor Jesús en ese tiempo, pero tenemos la oportunidad siempre de conversar con el Señor, de dialogar con el Señor, de exponer delante de Dios. Y hay una gran diferencia para todos nosotros en la forma en que Dios ha dejado que nos acerquemos a Él por medio del Señor Jesús. El primer milagro que Jehová hizo a través de Moisés fue convertir el agua del río Nilo en sangre. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. Y eso marca una diferencia enorme. Porque allá en Moisés está representada la ley. Pero en el milagro de nuestro Señor Jesucristo está representada la gracia. Y la forma en que el Señor muestra sus obras para con nosotros, que iba a ser totalmente diferente, todas para bien. Así fueron las obras del Señor, todas para bien. Aunque algunas parecen difíciles y las hemos ejemplificado con la figura de que a veces tenemos una infección y hay que sanar, hay que curar. Pero ese tejido que está podrido, arruinado, infestado, hay que removerlo. Entonces, nosotros no queremos que nos remuevan eso por el dolor que causa. Pero no sirve. Entonces, no quiere decir que no sea una buena acción de parte de la enfermera, el enfermero, del doctor, ¿verdad?, del médico, el hacer esa acción, esa operación, digámoslo así, de curar, de sanar. Si el tejido está muerto hay que retirarlo. No sirve, está arruinado. Entonces, esa acción es buena y lo traigo a referencia porque muchas de las acciones del Señor Jesús para los que estaban en maldad, para los que se oponían a la exposición del reino de Dios, de la buena nueva de salvación, claro, las acciones del Señor Jesús no eran buenas. Como por ejemplo haber botado a aquellos mercaderes que negociaban cosas malas en el templo. Y el Señor pareció agresivo, pareció fuerte, pareció duro. Pero es bueno porque le estaba enseñando para qué había sido diseñado el templo y cómo era la forma de buscar la ofrenda para el sacrificio. Entonces ahora vemos que el Señor hace una acción de convertir agua en vino, pero la acción que es para bien, para beneficio ahí en la boda, pero todas las demás que Él siguió haciendo en su ministerio son para bien, tal como lo había anunciado Isaías, para sanar, para liberar, ¿verdad?, para romper todo yugo de esclavitud, para mostrar misericordia de parte de Dios para con los hombres, y también muchas de sus acciones fueron encaminadas para traernos paz a nuestros corazones. También gozo, júbilo, alegría a nosotros, que es la representación del vino. Porque el saber que había un acercamiento de parte de Dios para con los hombres, a pesar del pecado del hombre, y que había un intercesor, había una forma, un intermediario que es el único y es nuestro Señor Jesucristo, porque es la única forma de acercarnos a Dios y de obtener salvación. Eso era primordial y fundamental para el pensamiento de ese pueblo, de esa nación y los contemporáneos que se encontraban alrededor del Señor. El mensaje comenzaba de parte de nuestro Señor Jesucristo acá, y el mensaje era un mensaje esperanzador. Había gracia de parte de Dios, es decir, darnos algo no merecedores de ellos. Había una gracia, había mucho que Dios tenía que ofrecer a la humanidad desconocedora de la gracia de Dios. Ahora, toda la narrativa, toda la narración, todo lo que Juan expone acá,
se centra en ese milagro, en ese capítulo 2. Da detalles de cómo el Señor convirtió el agua en vino y es un testigo presencial, Juan, e incluso dice lo que el diálogo de María, del Señor Jesús, de las órdenes dadas a la servidumbre, lo que habla el maestresala, etcétera. Entonces hay mucho detalle ahí, pero está hablando y aclarando Juan en esos hechos sobresalientes cómo se convirtió el agua en vino. Ahora, hay unos puntos acá que son importantes para nosotros, 2 o 3 cosas de las que quiero compartirles. En primer lugar, los anfitriones de fiestas en el momento acostumbraban a servir primero el mejor vino. Ese era lo normal, lo tradicional, con el propósito de ganar los elogios de la gente de parte de los invitados. Servían el mejor vino y entonces todo el mundo decía, qué calidad de vino nos van a estar sirviendo acá, ¿verdad? Cabía la posibilidad, no siempre, pero cabía la probabilidad de que después de esa primera impresión se hiciera algo diferente, ¿verdad? Se cambiara a uno de menor calidad. No siempre, porque si el fulano tenía los recursos suficientes, iba a derrochar el vino como él quisiera. Esto es igual cuando nosotros vamos a una entrevista, ¿verdad? Tratamos de dar nuestra mejor impresión. No que vamos a hacer fraude, no, eso no. Sino que tratamos de dar nuestra mejor impresión. ¿Verdad? Nos preparamos para ello, en el vestir, en cómo presentamos nuestro documento de la historia profesional, la historia laboral, cómo la presentamos. También esto habla de cómo nosotros tratamos a veces de presentarnos cuando vamos a un centro educativo, sobre todo cuando ya pasamos de pequeñitos y ya somos grandes. Tratamos de dar una buena impresión, cómo queremos ser conocidos, cómo queremos ser tratados, cómo nos vamos a mover en ese ambiente social con aquellos que van a ser nuestros compañeros. Llevamos nuestros mejores vestidos también, nuestros mejores, con los jóvenes, los mejores tenis, su mejor zapato deportivo, su mejor camiseta. Esa es su forma, ¿verdad? Entonces, dialogan, conversan y tratan de exponer de la mejor manera, ¿verdad?, lo que quieren, cómo los quieren que los conozcan. ¿Cómo quieren que los conozcan? ¿Verdad? Si va a ser popular o no va a ser popular, etcétera. Como que querer ser conocido no está mal, está bien. Acá lo que vemos es que se presentó el mejor vino, se acabó, se presentó el vino de segunda, digámoslo así, el de menor calidad, y se acabó. Y ahora ya no tenían nada y la aflicción es aquí, ¿qué vamos a dar? Porque la fiesta sigue. ¿Qué vamos a dar? Y eso era muy, muy bochornoso para un anfitrión, en este caso el esposo de la boda, que pasara eso, imagínese. Que no llevaran pastel y usted está esperando el pastel, ¿ve? Y no alcanzó para el pastel. O se perdió el pastel, no llegó el pastel. Y todo el mundo esperándolo, ¿verdad? Porque a veces solo esperan que llegue el pastel para comerlo y después irse. No llegar, ese era un poco frustrante y pues era también vergonzoso para el anfitrión. El Señor hace una conversión que va más allá de una apariencia. Nosotros tenemos una apariencia, muchas veces una apariencia de piedad, como dice una alabanza. Nosotros muchas veces queremos engañar, es nuestra naturaleza, querer engañar de cualquier manera.
pero el Señor ve nuestros corazones. Esa es la diferencia. Y muchos pueden creer que esto es, ay, qué lástima, ¿va? Pero no, qué bendición, que no podemos engañar al Señor. Nosotros vamos a la presencia del Señor. Nosotros podemos haber engañado a quien sea, a un familiar, a un cercano, a alguien que amamos, a un compañero, a un trabajo, etcétera, a un extraño, a una relación laboral. Podemos engañar, pero cuando llegamos a la presencia del Señor, nosotros cuando intimamos con el Señor, sabemos, y eso va a estar ahí rebotando en nuestra mente y en nuestro corazón, de que no hemos actuado correctamente. Y no queda más que expresárselo al Señor, pedirle perdón al Señor, exponerlo delante de Él y decirle, tú lo sabes todo, Señor. Porque Él nos conoce perfectamente. Él ve nuestro corazón. Y entonces, acá vemos que el Señor hizo algo diferente en su primer milagro. Y a partir de allí, el Señor mostró un pensamiento contrario a la costumbre, un pensamiento diferente totalmente a lo que el mundo mueve, la moda, la sociedad, a veces hay una forma coercitiva, es decir, que la forma en que actúan los demás nos obligan a actuar de una moda de una forma a nosotros, y no quiere decir que esté malo, pero tampoco a veces es lo mejor. A veces la sociedad nos dicta de cómo ser, influye mucho. Los jóvenes se ven afectados por los mismos jóvenes. Y hay unos que son más influyentes, y entonces aquellos que quieren ser aceptados por los más influyentes se ven obligados a comportarse como los otros para poder ser aceptados. Pero al Señor no le importó ir contra la corriente. Al Señor no le importaba quedar bien con uno o con otro. A Él le importaba únicamente hacer la voluntad de Dios. Porque Él tenía una convicción plena que haciendo obediencia hacia Dios, todo le iba a ir bien. Y eso debe ser fundamental para el creyente y debe ser fundamental para los jóvenes con convicción, que sepan hacer lo que le agrada a Dios por sobre todas las cosas, porque eso va a tener una gran recompensa delante de Dios y delante de los hombres. Mucho mejor que ser aceptado por uno que cree que por ser popular tiene el dominio y el control sobre los demás. Pero es importante que el joven sobrepase muchas cosas en su mente y en su corazón. El Señor no le importó. Él no estaba actuando únicamente para quedar bien con la gente. Él no le importaba eso. Él actuaba diferente. Un actuar genuino, acorde a la voluntad del Padre. Y Él esperó el tiempo del Padre y Él esperó los tiempos de Dios para poder actuar. Y ya que el Señor Jesús no hace cosas malas, sino que solo buenas, de calidad, excelentes, eso muestra su naturaleza. Así es su naturaleza, porque aquel que está en las cosas de Dios tiene una forma de conducta de acuerdo a su naturaleza. Dice la palabra del Señor que de lo que sale del corazón habla la boca. O sea que esto es un reflejo. Lo que sale es un reflejo de cómo somos interiormente. Nuestro accionar es un reflejo de cómo somos interiormente, de cómo es nuestro interior. ¿Con qué llenamos nuestro interior? ¿Qué alimenta nuestro interior? ¿Qué fortalece nuestro interior? Así va a ser nuestro actuar. Pesado y medido. Pesado y medido por parte de Dios. El Señor viene y ahí, volvamos a la porción de las bodas de Caná, ahí en el capítulo 2. Dice,
haced todo lo que os dijere. Y dice el verso 6, y estaban allí, verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Verso 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando se ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. La llamó aparte al esposo y lo felicitó, el maestresala, por la calidad de vino que se estaba sirviendo. En ese momento, ¿verdad? Ni el primero que habían probado había sido tan excelente como ese, porque el Señor hace cosas buenas. Gloria a Dios. Tomó algo común, algo sencillo, algo que a veces pasa desapercibido, para transformarlo en algo perfecto. Tomó unas tinajas de piedra, 6 tinajas de piedra. 6 habla del número de hombre, de la naturaleza del hombre. 6 tinajas de piedra que estaban allí, que solo eran ocupadas de vez en cuando para un evento ritual, ¿verdad? Religioso. Y esas 6 tinajas, él las transformó ahí en utensilios, en recipientes que iban a cumplir un propósito de él. Otro elemento básico y sencillo, el agua, lo transformó en algo muy elaborado y muy exquisito, que fue el vino. Tomó algo común, sencillo, que a veces les decía pasa por desapercibido, para transformarlo en algo perfecto. Tomó el agua y la transformó. Así nos tomó a nosotros, a usted y a mí también, y le dio de su gracia transformadora. Y nos hizo, aparte de su Hijo, de hacernos sus hijos, nos hizo conforme a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué precioso. Démosle palmas al Señor. Por esto sí, démosle palmas. Gloria a Dios. Toma nuestras vidas simples y las convierte en piedras preciosas. Toma lo común, lo vil, lo despreciado, y lo transforma en algo admirable, en algo admirado por los demás. Primera de Corintios, capítulo número 1, versos 27, 28 y 29, los vamos a leer. Dice en primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire qué precioso esto. Lo que está diciendo acá es que pasamos nosotros de ser tinajas de piedras vacías y guardadas únicamente para un evento religioso, a hacer instrumentos, vasijas especiales llenas de agua, en primer lugar. 3 cantaradas nos cupieron a cada uno de nosotros, de 2 a 3 cantaradas de agua. Y Pablo dice, lo vil, éramos lo vil, lo despreciado, lo débil, porque Dios necesitaba
vaciarse en nosotros a través de su Espíritu Santo y confundir a los sabios, aquellos que no creían que fuese posible eso. Y me va a entender esto porque muchos acá, y quiero tocarlo porque es un punto muy importante, muy medular para su corazón. Muchos creemos no tenemos la capacidad. Nos hemos involucrado en las cosas de Dios en cualquier ministerio en que usted sirva. Y usted a veces siente, y a veces lo he escuchado también, cuando se expresa usted, hermana o hermano, y dice, es que yo no tengo capacidad de aprender. Es que a mí me cuesta entender. Es que yo leo y releo la palabra y me desvelo leyéndola y no se me queda. Me cuesta poder hacer un bosquejo. Me cuesta poder hacer o preparar una clase. Y es cierto. Eso es cierto. Ciertísimo. No le voy a llevar la contraria en eso. Pero lo que sí sé es que el Señor a usted lo está transformando de tal forma que un día, mire, va a detonar en usted de una forma muy especial. Usted lo va a detonar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que usted sea un instrumento útil en las manos del Señor. Para que usted sea esa saeta en la aljaba de Dios. Y no le estoy diciendo que va a traer una gran elocuencia para exponer o para poder explicar y hablar de revelaciones. Pero mire, cuando usted menos sienta, va a ir alguien a la par del bus y usted va a tener la palabra adecuada para decírsela. Usted va a estar en una sala de espera y va a saber qué decir. Usted va a estar en un hospital y usted va a saber qué decirle a aquel que tiene una gran necesidad y que va a ver usted no una tinaja de piedra, sino que de usted está brotando algo que él desea, que es exquisito, que es precioso, como ese vino transformador que hizo el Señor. Y entonces va a admirar esa parte de usted, que no es usted, que es de Dios, pero que usted fue lo suficientemente tenaz como esa piedra, lo suficientemente duradero como esa piedra, para poderse dejar usar por parte del Señor. Difícil porque yo no voy a estar con usted allí cuando usted está preparando y cuando usted llora de que no puede preparar. Difícil cuando usted no haya como una porción que cualquiera, y eso nos pasa en lo secular también. Difícil cuando uno está en un grupo, me pasó a mí, me acuerdo que me metí a un avanzado de inglés. Ya había estudiado inglés de alguna manera, pero me metí a un avanzado y me tocó un grupo de jóvenes, solo eran jóvenes, que se estaban preparando para un examen que les hacen, que le llaman TOEFL. Y yo llegué ahí con conocimientos básicos. Y yo sabía que iba a ser difícil. Y entonces, en lo personal me daba pena. En lo personal me daba vergüenza, en lo personal me sentía frustrado, en lo personal me dolía la cabeza, no poder entender y no poderme expresar en inglés como ellos lo hacían. Yo sentía que tenía que esforzarme mucho más para llegar a algo básico, a dar algunas respuestas, porque hablaba todo en inglés y había multación. Yo me recuerdo que se pagaban 25 centavos de dólar, se ponían un cumbito y había que echar cada vez que uno cometía, tenía que usar una muletilla en español. Y todos ellos hablando fluido, solo perfeccionando, y entonces el único que pagaba todas las donas era yo. Pero no me importaba, yo estaba haciendo un gran esfuerzo. Sabía que no estaba al nivel de ninguno de ellos, y yo sé que muchos de ustedes se consideran que no están al nivel de muchos. Pero no le debe de importar eso, usted se debe de esforzar. Porque el esfuerzo es más gratificante y es mejor el maestro que usted tiene, porque su maestro es Jesús y Él está viendo su esfuerzo y Él lo va a premiar y Él lo va a fortalecer.
Y cuando menos sienta, usted va a tener esa capacidad. Estuve mucho tiempo y no aprendía, me costaba. Yo quería renunciar y un día hablé con el maestro y le digo, maestro, yo voy a renunciar. Quizás me voy a pasar a otro nivel. Porque salía frustrado y la cafetería había que hablar en inglés también. Y yo llegaba a la cafetería y no hallaba qué pedir. Entonces medio escribía algo y le decía esto. Y le daba risa a la señora que atendía la cafetería, que hablaba inglés. Y yo llegaba a mi casa y normal, la clase de inglés, perfecto. Sí, no fui lastimero. Ay, me está yendo mal, pobrecito de mí. Muy bien, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. No fui lastimero. Me esforcé. Me costó, me esforcé. Y no sé si aprendí. Pero un día estábamos ahí en el trabajo y apareció, bueno, un día hace poco le estoy hablando, años después. Fíjese, para que vea el efecto en usted de la palabra. Y estábamos viendo un equipo y pasó el cónsul de la Embajada de Canadá e iba hablando en inglés, quejándose del servicio que estábamos dando. Y entonces yo le pedí que me disculpara y me expresé en inglés y le empecé a explicar qué estábamos haciendo. Y se quedó sorprendida. Se quedó sorprendida. Y estaba más sorprendido yo, y estaban los ayudantes que yo tenía, estaban sorprendidos. Ve, dice, él habla en inglés. No le dije a ellos, pero era por la misericordia de Dios, iba a decir yo. Una tinaja de piedra. Y difícil quizás de mover, ¿verdad? ¿Se imagina una tinaja de piedra? Si con que la piedra de moler en las casas antiguas, como costaba mover la piedra, ¿verdad? Mejor la lavaba uno ahí cuando le decía. Imagínense una tinaja de piedra. Difícil de mover nosotros. Pero Dios la vio y supo que la podía utilizar, el Señor Jesús. Y le vació agua sobre ella. Y dijo, pónganle agua, que para eso está diseñada, para tener agua. Que la llenen de agua, para que estemos llenos de la palabra que significa el agua. Estemos llenos de la palabra del Señor. Aunque usted no se vea así, usted está lleno de la palabra de Dios. Y cuando menos sienta, usted va a ver la conversación de aquellos que usted considera que usted se queda, estos son lumbreras, estos son buenos. Usted se va a poder conversar con ellos y va a ver que va a entender mucho. Amén. Ya va a saber qué es pacto, ¿sí? Ya va a ver qué es oblación, ya va a saber qué es sacrificio, ya va a saber qué es holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. Usted de repente, yo entiendo qué están diciendo ahí. Yo entiendo, por la gracia del Señor, porque usted va a estar lleno de esa palabra de Dios que ahora usted siente que no, pero que Dios está haciendo su obra. En su tiempo, en el tiempo de Dios, en su tiempo, usted va a ir recibiendo. No se preocupe que otros puedan más. Usted pague su cora ahí. Se equivocó, pague su cora espiritual. Póngala en un vasito y aquí está mi cora. Para la dona espiritual, porque no lo voy a dejar que coma dona, tampoco. Pague ahí el precio que usted tenga que pagar. Luego usted va a ser una vasija llena del mejor vino. ¿Quién está diciendo yo tengo un montón de coras para pagar? Sentí que está alguien diciendo yo voy a llevar un montón de coras a la dominical, a la escuela bíblica, Un buen vino, un excelente producto, va a ser usted portador de él. Eso es lo que hizo el Señor en esa tinaja. Un excelente producto. Tanto así, fíjese bien, este es el final, que el maestresala, o sea, aquel experto, aquel que llamó aparte,
y le dijo, no, mira, el mejor vino se sirve antes, pero tú has excedido todos los cánones, ¿verdad? Aquí del protocolo de preparación de una fiesta, tú has dado lo mejor hoy al final, y ahora cómo lo van a apreciar si ya muchos están, ¿verdad? Es decir, que él era el que probaba el vino, pero también lo aprobaba. Probaba, o sea, muestreaba, pero lo aprobaba y lo aprobó. Y nuestro maestresala es el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo le da a usted la aprobación en lo que usted está haciendo en las cosas del Señor, si usted se está dejando guiar de la mano de Dios, si usted se convierte en esa tinaja útil a la disposición de nuestro Señor Jesucristo para poder hacer un milagro en usted, porque fue un milagro, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es capaz de hacer milagros en nosotros, transformadores, milagros transformadores en nosotros para la honra y para la gloria de Él. Démosle palmas al Señor. Así que hay un maestresala, hay un Espíritu Santo que lo prueba a usted y lo aprueba. Él dice, y me encanta un ejemplo que siempre me gusta utilizar, patentado por mi hermano Mauricio Díaz. Dice que a un hombre siempre lo mandaban a traer agua con un canasto, a un pozo. Con un canasto, ya saben los canastos cómo son, tejidos así. Y entonces nunca llevaba agua. Y le decía, anda, tráeme agua. Y nunca llevaba agua. ¿Va a traerme agua? Mire, dice, usted me manda a traer con un canasto agua. ¿Y cómo voy a agarrar agua si en lo que vengo aquí ya no traigo ni una gota? Y le dice, tienes razón, le dijo. Pero mira qué limpio está el canasto, le dijo. De tanto ir al pozo a traer agua. Mira qué limpio está el canasto. Entonces, posiblemente no tenga en este momento que enseñar, pero usted está siendo limpiado de tal forma, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor, que el Señor aprueba, prueba y aprueba lo que usted está haciendo, metiéndose con su reino, metiéndose con su palabra, metiéndose en su ministerio, metiéndose en la iglesia, metiéndose en la congregación, al servicio de Él, aunque usted no se vea capaz. Amén. Gloria a Dios. Ahí al final decía ese verso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No se le olvide cuál es su origen. No se le olvide cuál es su naturaleza. Solo recuerde que Dios hace toda la obra. Y si el Señor hace cosas buenas, va a ser perfecta. Amén. Orémosle al Señor. Padre, tú tocaste mi corazón para bendecir a unos. Padre, solo tú sabes la necesidad de tus hijos. Sé que a veces nos derramamos delante de tu presencia cuando nos consideramos incapaces, Señor. En cualquier área. Cuando vemos a otros que están bien, cuando vemos a otros que nosotros consideramos grandes quizás. Déjame decirte, hermano, ya diste el primer paso y ha sido un buen paso. El reconocer tu incapacidad. Porque cuando tú eres débil, el Señor es fuerte. Cuando tú te consideras torpe, el Señor te hace sabio, inteligente. Cuando tú sientes que eres un desordenado, es decir, que no puedes tomar un rumbo por tu propia parte, el Señor te hará un buen administrador. Cuando tú sentías que no había gracia en ti y que solo lo que resaltaban de ti era lo malo,
Quizás, sí, quizás el Señor lo permitió para que eso vil ahora sea algo de provecho, para que eso vil ahora sea honrado, como Ruth en su origen, en su linaje, de un pueblo, de una tribu no merecedora de la gracia de Dios, fuera de pacto. Pero Dios vio su corazón y la consideró. Y un simple elemento como agua, maravillosa agua, sea transformada en un exquisito vino, en algo de mucho valor delante de los ojos del Señor. Eso eres, hermano, delante de Dios. Eso eres, hermana, delante de Dios. Piedra de cantera, sí, piedra de cantera, formada, tallada, martillada, cincelada, sí, pero un día encajarás perfectamente en el plan de Dios. Y todo aquello que ahora ha causado llanto, decepción, todo aquello que te ha hecho derramarte, dice el Señor que eso lo volverá alegría, gozo. Verás el fruto de tu esfuerzo. Verás que vale la pena. Y como dijo el centurión, una palabra tuya, Señor, bastará. Una palabra aprendida, una en muchos años, bastará para tu vida, hermano. Así es el Señor de fiel. Y así es nuestro Dios, lleno de gracia y de misericordia. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti
Sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, por hacernos saber, Padre, que tú puedes usarnos, Señor. Señor, pero que es necesario también entregar nuestra vida enteramente a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad. Llévanos con bien y con paz, y que tu palabra, Señor, dé frutos en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le esperamos el domingo a las 10 de la mañana.